En un momento que captó la atención de la comunidad jurídica internacional, el Tribunal Penal Internacional de La Haya se convirtió en el escenario de un juicio histórico el 14 de marzo de 2025. Rodrigo Duterte, un expresidente de Filipinas de 80 años, compareció a través de una videollamada para enfrentar cargos de crímenes de lesa humanidad. Por primera vez en la larga historia del tribunal, un exjefe de Estado de Asia fue acusado ante un panel de jueces, compuesto por 3 mujeres cuyas voces pausadas y medidas pronunciaron cada cargo con una gravedad deliberada. Mientras los recuerdos de décadas de un gobierno turbulento y decisiones controvertidas pesaban sobre el ambiente, el silencio y la expresión impasible de Duterte evocaban una imagen tan dura e inescrutable como el acero forjado. En esa solemne sala de audiencias, el destino de un hombre cuyo gobierno de mano dura había alterado para siempre el curso de su nación estaba siendo sellado en lo que muchos consideraban su capítulo final y trágico. Nacido en marzo de 1945 en Maasin, Leyte, los orígenes de Rodrigo Duterte fueron tan modestos como complejos. Su vida temprana, en un país al borde del cambio, no reflejaba la narrativa turbulenta que escribiría más tarde como líder nacional. Aunque muchos asocian a Duterte con el extenso paisaje urbano de Davao Diyuy, sus comienzos estaban lejos de ese caos moderno. Sus raíces estaban profundamente entrelazadas con la historia de las Visayas, una región cuya diversidad cultural y agitaciones históricas moldearían al hombre que se convertiría. Vicente Duterte, el padre de Rodrigo, era un hombre definido por la ambición y su destreza legal. No siendo originalmente nativo de Davao, Vicente construyó su carrera temprana en el entorno desafiante de una nación en transición del dominio colonial estadounidense hacia la independencia plena. En 1946, mientras la promesa de libertad comenzaba a tomar forma y los administradores coloniales abandonaban Filipinas, surgieron oportunidades en regiones desesperadas por funcionarios públicos capacitados. Vicente, a pesar de las complicaciones personales de haber nacido fuera del matrimonio y enfrentar divisiones familiares, abrazó la oportunidad de servir a una nación en formación. Dejando atrás los centros de poder más establecidos en Cebú, se aventuró a las remotas periferias de Mindanao, aceptando un puesto como fiscal en Davao City. Fue allí, en esa ciudad fronteriza marcada por una justicia rudimentaria y un tapiz multicultural, donde se sembrarían las semillas del futuro de Duterte. Al mismo tiempo, la vida de Vicente dio un giro inesperado al conocer a Soledad González Roa. A pesar de las grandes diferencias en sus orígenes, su unión no se basó únicamente en la ambición, sino también en un afecto genuino. La familia de Soledad, influyente en Leyte pero sin ofrecer promesas de un nuevo comienzo, vio en la oportunidad de mudarse una posibilidad para asegurar un futuro mejor. Su matrimonio eventualmente daría lugar a Rodrigo Duterte. Esta mezcla de influencias culturales, combinada con el desafiante entorno de los primeros años en Davao, preparó el escenario para una vida que más tarde se movería entre el pragmatismo brutal y una inesperada búsqueda de reformas. Las calles de Davao en esos primeros años estaban lejos de ser tranquilas. Más que la vida provincial pacífica que uno podría imaginar, la región era un crisol donde diversas culturas chocaban y se mezclaban grupos indígenas moro, colonos de las tierras centrales de Tagalog, expatriados de lugares lejanos como Japón e India, y otras comunidades coexistían en medio de una lucha persistente por el orden. En este entorno volátil ingresó el joven Duterte, un chico cuya reputación de comportamiento indisciplinado comenzó a formarse temprano. Incluso como adolescente, era conocido por su espíritu rebelde, una racha desafiante que lo llevaba a involucrarse en peleas y altercados violentos. Un incidente notorio de su juventud involucró un apuñalamiento fatal, un momento que, aunque algunos excusaron como una imprudencia juvenil, insinuaba la explosiva combinación de fuerza bruta y resolución poco ortodoxa que más tarde definiría su gobierno. Preocupado profundamente por el comportamiento de su hijo, Vicente reconoció que el entorno turbulento de Davao podría llevar a una vida marcada por una agresión descontrolada. Con una firme determinación nacida tanto de la preocupación paternal como de la necesidad política, organizó un cambio en el entorno educativo de Rodrigo, con la esperanza de que una nueva escuela lejos de las calles notorias lo llevara por un camino más disciplinado. Esta decisión resultó transformadora.
El cambio de escenario permitió al joven Duterte concentrarse en sus estudios, y pronto su talento natural comenzó a brillar. No solo sobresalió académicamente, sino que también descubrió una pasión por la literatura y el derecho. Su dedicación dio frutos, obtuvo honores en ambos campos y eventualmente aprobó el examen de abogacía, marcando su entrada formal a la profesión legal. Sin embargo, bajo las capas de éxito académico y una nueva compostura, el fuego latente de su antiguo yo, uno que disfrutaba de altercados físicos y desafíos crudos, permanecía como un trasfondo que más tarde influiría en su enfoque hacia el gobierno. Para 1969, el joven abogado regresó a Davao, armado con educación y un emergente sentido de propósito. En una ciudad que luchaba con la falta de ley y la criminalidad desenfrenada, su experiencia legal rápidamente encontró aplicaciones prácticas. Con la influencia de su padre aún resonando en los corredores políticos de la región, a Duterte se le ofreció pronto un prestigioso papel como asesor legal en la oficina del fiscal de la ciudad. Sus responsabilidades crecieron rápidamente, incluyendo eventualmente negociaciones delicadas con grupos insurgentes como el Nuevo Ejército del Pueblo, que tenía raíces en las ideas revolucionarias de José María Sison. Estos primeros encuentros lo expusieron a ideologías radicales y a la noción de que, en una sociedad abrumada por la corrupción y el caos, los métodos legales y burocráticos tradicionales podrían ser demasiado lentos o insuficientes para restaurar el orden. Durante la siguiente década, la carrera de Duterte en Davao ascendió rápidamente. Escaló los rangos, de asistente adjunto, y finalmente a fiscal jefe de la ciudad, demostrando un agudo sentido de estrategia y una determinación implacable. Su rápido ascenso, sin embargo, no estuvo exento de limitaciones. A pesar de las ventajas que le brindaban las conexiones familiares y los logros tempranos, Duterte se encontró limitado por las redes políticas arraigadas que aún dominaban Davao. Los niveles más altos del liderazgo político de la ciudad estaban firmemente en manos de aliados leales al régimen del presidente Ferdinand Marcos. Sin embargo, incluso mientras estas fuerzas establecidas mantenían su influencia, un punto de inflexión se acercaba en el horizonte. El año 1986 trajo un cambio sísmico en el panorama político del país. Después de décadas de gobierno autoritario, el presidente Ferdinand Marcos se vio obligado a huir, y Corazón Aquino asumió la presidencia con el mandato de limpiar los remanentes del viejo régimen. En este clima de agitación, muchos funcionarios con conexiones a la administración de Marcos se encontraron enfrentando futuros inciertos. A pesar de estos tiempos turbulentos, la red de alianzas familiares y maniobras políticas logró salvar a Vicente Duterte del peso completo de las purgas. En su lugar, el liderazgo pasó al joven Duterte, quien pronto fue promovido al cargo de alcalde interino de Davao City, un puesto que, en un giro notable, eventualmente se convertiría en su dominio permanente. La transformación de un joven problemático en un líder firme marcó el comienzo de una nueva era para una ciudad durante mucho tiempo sinónimo de falta de ley. La pobreza extrema, el crimen descontrolado y las tensiones étnicas arraigadas habían convertido a la metrópolis en un refugio notorio para pandillas criminales y desorden. Los sistemas tradicionales de aplicación de la ley, sobrepasados y con recursos insuficientes, ya no podían contener el caos que se había vuelto la norma. En este vacío emergió Duterte, un ex abogado con reputación de astucia legal y disposición para usar la fuerza. Su designación como alcalde no fue solo una inevitabilidad política, sino una necesidad dictada por el clamor desesperado de la población. Ciudadanos comunes, agotados por la amenaza constante de violencia y un sistema judicial ineficaz, lo vieron como un faro de esperanza en la oscuridad. Inmediatamente, Duterte implementó políticas para restaurar el orden a cualquier costo. Reconociendo que los procesos legales convencionales eran insuficientes contra la criminalidad rampante, introdujo medidas de respuesta rápida, toques de queda para adolescentes, restricciones al consumo público de alcohol y tabaco, y los llamados juicios exprés para delitos menores. Pero no se limitó a reformas legales. Inspirado en ideas radicales obtenidas durante negociaciones con insurgentes, concibió una iniciativa polémica: el Escuadrón de la Muerte de Davao.
Este grupo vigilante extrajudicial, formado inicialmente por civiles determinados a recuperar su ciudad, difuminó los límites entre la acción estatal y la justicia privada. Operando donde la policía no llegaba, estos escuadrones impartían castigos inmediatos y frecuentemente brutales. La imagen de Duterte, chaqueta de cuero, motocicleta y pistola al cinto, evocaba a los antihéroes cinematográficos de los 80. Su argumento era contundente: en una ciudad tan convulsa como Davao, esperar a la justicia formal podría costar vidas. Los cambios pronto se sintieron. Calles antes dominadas por pandillas recuperaron cierta normalidad, comercios reabrieron, vecindarios sumidos en el miedo recobraron actividad, y los ciudadanos recuperaron cierta sensación de seguridad. A corto plazo, las políticas de Duterte cumplieron su promesa, ganando popularidad entre quienes anhelaban estabilidad, aunque el costo humano crecía silenciosamente. Este éxito en Davao catapultaría a Duterte a la escena nacional. Para mediados de la década de 2010, el descontento generalizado en Filipinas creó el terreno perfecto. En un debate televisado el 21 de febrero de 2016, lanzó su frase más recordada: olvídense de los derechos humanos. Como presidente, ejecutaré a traficantes, ladrones y maleantes. La declaración, que causó conmoción, resonó en una población harta de la criminalidad desbordada. Filipinas enfrentaba entonces una crisis de drogas catastrófica, siendo uno de los mayores productores mundiales de cannabis, con un consumo juvenil en alza alarmante. En escuelas, calles e incluso círculos políticos, el narcotráfico operaba impunemente. Ante este panorama, Duterte lanzó su guerra contra las drogas, una estrategia radical que autorizaba a las fuerzas de seguridad a actuar sin procesos judiciales prolongados. Bajo esta política, traficantes y consumidores se enfrentaban a ejecución sumaria. Se implementaron incentivos económicos hasta 600,000 pesos filipinos por capturar capos narcos. Incluso se legitimó un tipo de vigilantismo, permitiendo a civiles intervenir, a veces con fuerza letal, en transacciones de drogas a cambio de recompensas. Las consecuencias transformaron al país en campo de batalla. Jóvenes en zonas marginales se volvieron cazadores de recompensas nocturnos, mientras criminales establecidos caían uno tras otro. Para 2017, con 87,000 detenciones e incautaciones billonarias, los resultados eran visibles, pero el precio, altísimo. Reportes de cadáveres mutilados, brutalidad pública y víctimas inocentes llenaban titulares. Críticos denunciaban vigilantismo estatal que erosionaba el debido proceso. El sistema judicial colapsó bajo la presión, cárceles desbordadas de detenidos que se entregaban más por miedo que por arrepentimiento. Mientras las autoridades celebraban victorias contra el narcotráfico, el daño colateral, familias destrozadas, comunidades traumatizadas, avivaba el debate sobre el verdadero costo de la seguridad. La polémica traspasó fronteras. Declaraciones incendiarias de Duterte, como sus comentarios sobre una misionera violada y asesinada, provocaron indignación internacional. Para 2018, la presión global llevó a la Corte Penal Internacional a investigar su guerra antidrogas, marcando la contradicción entre su popularidad doméstica y el rechazo mundial. Más allá de Davao, el legado familiar de Duterte en política dinástica fue clave para su ascenso nacional, donde combinó reformas audaces con maniobras políticas controvertidas. Aunque la juventud de Rodrigo Duterte estuvo marcada por controversias y episodios de comportamiento violento, su transformación en un líder político formidable fue posible gracias a alianzas estratégicas y una comprensión matizada de la compleja realidad política de su nación. Uno de los capítulos más intrincados de su trayectoria política se desarrolló tras la caída del régimen de Marcos en 1986, un momento que representó un cambio radical en la historia de Filipinas. Aprovechando esta oportunidad, el ascenso de Duterte al poder fue impulsado por la intervención oportuna de familiares influyentes y alianzas cuidadosamente estructuradas. Bajo la tutela de su padre, asumió el cargo de alcalde interino de Davao, una posición que no solo le otorgó autoridad administrativa, sino que también le permitió experimentar con políticas que luego definirían su carrera. Durante más de 2 décadas, su enfoque firme y autoritario transformó radicalmente una ciudad que antes era sinónimo de caos.
Sin embargo, los mismos métodos que consolidaron su popularidad también sembraron las bases de futuros desafíos, tanto legales como políticos. En los meses previos al término presidencial de 2021, comenzaron a surgir especulaciones sobre las intenciones de Duterte de extender su control sobre el poder. Los estrictos límites constitucionales hacían que una extensión directa de su mandato fuera inviable políticamente, por lo que ideó una estrategia para garantizar la continuidad de su dinastía política. En noviembre de 2021, se forjó una inesperada alianza con la prominente familia Marcos, una unión de conveniencia y cálculo político que posicionó a su hija, Sara Duterte, como candidata junto a Ferdinand von Marcos Jr. Este acuerdo estaba diseñado para eventualmente transferir el poder a Sara, asegurando el legado de Duterte mucho después de que su presidencia terminara. Sin embargo, la alianza pronto mostró sus fracturas. Una vez en el cargo, Marcos comenzó a socavar las promesas iniciales, marginando a Sara al negarle la vicepresidencia y moviéndose incluso para intentar destituirla con acusaciones cuestionables. En respuesta, Duterte publicó un video mordaz en el que ridiculizaba a su adversario político, amenazando con revelar pruebas incriminatorias, incluyendo grabaciones que vinculaban a Marcos Jr. con actividades relacionadas con drogas. Incluso Sara Duterte emitió advertencias que resaltaban la naturaleza peligrosa del panorama político, un ámbito donde la ambición personal chocaba directamente con el poder estatal, a menudo con resultados brutales. La lucha interna en el escenario político filipino se intensificó aún más a principios de 2024, mientras la presión internacional aumentaba. Con la renovación del escrutinio por parte de la Corte Penal Internacional y el creciente descontento doméstico, el país se encontraba al borde de una crisis política. El 5 de marzo de 2024, Duterte, acompañado por su hija, emprendió un viaje de campaña a Hong Kong, un movimiento ampliamente interpretado como un intento de movilizar apoyo entre la vasta diáspora filipina. En los días siguientes, surgieron afirmaciones sensacionalistas en los medios locales, sugiriendo que la Corte Penal Internacional ya había emitido una orden de arresto en su contra, acusaciones que, aunque no verificadas, avivaron aún más las tensiones políticas. El punto de quiebre llegó la mañana del 11 de marzo, cuando miles de policías se congregaron en el Aeropuerto Internacional de Manila. En un enfrentamiento dramático, el principal funcionario legal del gobierno, Baybok Rebel, entregó una orden de arresto oficial contra Duterte. Capturado en video, la escena era surrealista. Duterte, sentado tranquilamente mientras bebía un refresco, se enfrascaba en un tenso intercambio con los agentes de la ley. Argumentó que irregularidades procesales invalidaban la orden. A pesar de sus protestas, fue retirado por la fuerza del aeropuerto y colocado en un vuelo charter controlado por el gobierno con destino a La Haya. El 12 de marzo, al aterrizar en Rotterdam, fue trasladado a un centro de detención en La Haya, inaugurando un nuevo y ominoso capítulo en su vida mientras la Corte Penal Internacional daba inicio a su audiencia. El juicio en La Haya se convirtió en algo más que un procedimiento legal, evolucionó en un símbolo global del choque entre visiones del mundo divergentes. Por un lado, estaban los defensores acérrimos de los derechos humanos y el Estado de Derecho por otro, quienes creían que las circunstancias extraordinarias a veces requerían medidas extraordinarias. En un video cuidadosamente grabado poco después de su llegada, Duterte se dirigió a sus seguidores con 3 mensajes concisos. Les aseguró que se encontraba en buen estado físico, instó a los agentes de la ley a continuar con sus deberes a pesar del peso que ahora recaía sobre ellos, y ofreció una despedida final a Filipinas, afirmando que cada acción que había tomado estaba destinada a beneficiar a su país. Para muchos filipinos, estas palabras medidas encapsularon la paradoja de un líder que había pasado de los tumultuosos altercados callejeros a encarnar tanto la promesa de seguridad como el costo del autoritarismo. A medida que se desarrollaba el juicio internacional, se desataron intensos debates sobre cuestiones fundamentales sobre el equilibrio entre una gobernanza efectiva y la preservación de los derechos humanos, sobre el costo moral de la seguridad y sobre la legitimidad de las medidas extrajudiciales en una sociedad moderna. Los críticos argumentaron que las políticas de Duterte, aunque inicialmente exitosas en frenar la criminalidad rampante, habían socavado los principios esenciales del debido proceso y la justicia.
Por otro lado, sus defensores sostenían que, en una sociedad atrapada en el caos, la acción rápida y decisiva era a veces la única solución viable. El juicio se convirtió en un microcosmos de una conversación global, un foro donde se disectó y debatió la tensión histórica entre el poder estatal y los derechos individuales. Más allá de la sala del tribunal, los efectos de las políticas de Duterte se podían observar en todo Filipinas. Su postura agresiva contra las drogas había reconfigurado el sistema de justicia penal del país, sobrecargando los tribunales y llenando las cárceles con quienes se habían visto atrapados en el fuego cruzado de una política que dejaba poco espacio para matices. El país, que alguna vez fue símbolo de aspiraciones democráticas, se encontró dividido entre quienes lo consideraban un héroe que restauró el orden y quienes condenaban el costo humano de sus métodos. En retrospectiva, la vida y carrera de Rodrigo Duterte son un caso de estudio multifacético sobre las complejidades de gobernar en una sociedad marcada por inequidades históricas y fallos institucionales. Su transformación, de un joven rebelde conocido por peleas callejeras a una mente legal formidable y, eventualmente, a un líder político que impuso orden a cualquier costo, ilustra la interacción volátil entre ambición personal, necesidad política y las exigencias implacables de la seguridad. El enfoque pragmático de Duterte, su disposición para adoptar tácticas controvertidas y su creencia en la necesidad de justicia rápida fueron productos de una realidad donde las instituciones tradicionales habían fallado en proteger a los vulnerables. La dependencia de su administración en métodos extrajudiciales, aunque temporalmente efectivos para restaurar el orden público, tuvo un costo: la erosión de los principios que sustentan una sociedad justa. Mientras continuaba el juicio en La Haya, el panorama político interno en Filipinas permanecía profundamente dividido. Un país acostumbrado a los altibajos de la política populista y las maniobras dinásticas se enfrentaba ahora a la cruda realidad de un líder cuyas acciones serían juzgadas en el escenario internacional. El legado de medidas extrajudiciales, el desmantelamiento de los controles y equilibrios, y los dolorosos recuerdos de comunidades marcadas por la violencia servían como un recordatorio de que la búsqueda de estabilidad a menudo está plagada de decisiones difíciles y sacrificios profundos. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Rodrigo Duterte, se hace evidente que su historia es un tapiz tejido con hilos de ambición, controversia y la implacable búsqueda del orden. Su temprana transformación de un joven problemático a una figura legal respetada sentó las bases para una carrera definida por su disposición a enfrentar el caos de frente. Sus políticas en Davao, aunque brutales en su ejecución, trajeron un alivio inmediato a comunidades durante mucho tiempo atormentadas por la falta de ley. Y su posterior ascenso al poder nacional, sustentado en una retórica radical y una promesa de erradicar el flagelo de las drogas, resonó con millones que creían que solo una acción decisiva podría restaurar la dignidad y la seguridad en una sociedad fracturada. Sin embargo, mientras los tribunales internacionales y el discurso público continúan evaluando el peso de sus decisiones, la lección duradera de la era de Duterte es que la búsqueda de la seguridad mediante medidas poco ortodoxas conlleva un alto precio. Los sacrificios realizados en nombre del orden, ejecuciones extrajudiciales, el debilitamiento de las salvaguardias legales y las profundas cicatrices sociales infligidas a las comunidades siguen siendo un recordatorio claro de que el camino hacia la estabilidad está lleno de peligros. El juicio internacional, que ahora se desarrolla con todo su drama y gravedad, es un testimonio del conflicto persistente entre las prioridades de la seguridad estatal y los principios inviolables de los derechos humanos. A medida que Filipinas avanza, su futuro sigue siendo incierto, una nación que aún lidia con el legado de un líder que, para bien o para mal, redefinió los límites del poder. Los debates provocados por sus políticas continúan influyendo en el discurso político, sirviendo como un relato de advertencia sobre los límites del pragmatismo autoritario en un mundo que valora cada vez más la rendición de cuentas y la justicia. El juicio en La Haya, aunque no resuelva todas las preguntas complejas planteadas por su gobierno, actúa como un recordatorio perdurable de que ningún líder, por resoluto que sea, está exento de las demandas de la historia y el Estado de Derecho. En este contexto, la narrativa de Rodrigo Duterte trasciende una simple dicotomía entre heroísmo y villanía. Es la historia de un hombre moldeado por su entorno, impulsado tanto por convicciones personales como por las duras realidades de una nación en crisis.
Su ascenso desde las tumultuosas calles de Davao hasta el escenario internacional es un testimonio de la complejidad del liderazgo en un mundo donde la línea entre el orden y el caos es peligrosamente delgada. La efectividad de sus medidas a corto plazo contrasta de manera contundente con las consecuencias a largo plazo de un legado definido tanto por la transformación como por la tragedia. En última instancia, la vida y carrera de Rodrigo Duterte presentan un retrato intrincado del costo del orden en una sociedad desesperada por estabilidad. Su mandato, marcado por iniciativas audaces y controversias igualmente audaces, seguirá siendo analizado por académicos, legisladores y ciudadanos durante generaciones. Mientras la Corte Penal Internacional avanza con su audiencia, el mundo observa no solo para determinar su destino personal, sino también para lidiar con las implicaciones más amplias de un modelo de gobernanza que camina por la fina línea entre la necesidad pragmática y la transgresión moral. La historia de Duterte es, en última instancia, una historia sobre una nación en una encrucijada, un país donde el deseo de acciones rápidas y decisivas chocó con la necesidad perdurable de justicia y debido proceso. Su legado, con todas sus contradicciones, nos recuerda que la búsqueda de seguridad no puede realizarse a expensas de los principios fundamentales que definen a una sociedad libre. Mientras se desarrolla el juicio y la comunidad internacional debate el equilibrio entre los derechos humanos y la gobernanza efectiva, Filipinas continúa navegando un futuro incierto, moldeado por la marca indeleble de un líder cuyos métodos, aunque efectivos para restaurar el orden, cobraron un alto costo humano y moral. En conclusión, la narrativa de Rodrigo Duterte encapsula la tensión constante entre las prioridades de la seguridad estatal y los derechos inviolables del individuo. Sus métodos trajeron mejoras inmediatas en la seguridad pública para muchos filipinos, pero también comprometieron principios legales y éticos clave, dejando un legado que es tan profundamente controvertido como transformador. El juicio en La Haya, que ahora está en curso, se erige como una reflexión profunda sobre la naturaleza de la rendición de cuentas en la gobernanza, un testimonio del hecho de que incluso el líder más decidido debe eventualmente responder por las decisiones tomadas en nombre del orden. Una evaluación medida de la carrera de Duterte reconoce que, aunque sus políticas lograron frenar la violencia desenfrenada que una vez dominaba las calles, también dejaron cicatrices que pueden tardar generaciones en sanar. Su historia, desde un joven rebelde hasta una figura polarizadora a nivel nacional, es un recordatorio de las complejidades inherentes al liderazgo en tiempos de crisis, un recordatorio de que el equilibrio entre la expediencia y la justicia sigue siendo uno de los dilemas más desafiantes de la gobernanza moderna. En última instancia, mientras los procedimientos legales internacionales continúan y el debate interno persiste, el legado de Rodrigo Duterte será definido no solo por los beneficios inmediatos en la seguridad pública, sino también por el costo a largo plazo en los derechos humanos y el Estado de Derecho. Su vida y carrera sirven como un caso de estudio duradero sobre la búsqueda del orden en medio del caos, una búsqueda que, aunque puede ofrecer estabilidad a corto plazo, inevitablemente exige un ajuste de cuentas con los valores fundamentales que sustentan una sociedad libre y justa. El debate continuo sobre el legado de Duterte, un debate que enfrenta la promesa de seguridad contra los principios sagrados de la justicia, sin duda seguirá dando forma al discurso político en Filipinas y más allá. La evaluación final de su carrera, y el destino de la nación que una vez lideró, aún está por escribirse en los anales de la historia, mientras las generaciones futuras lidian con las complejidades de un pasado marcado tanto por acciones decididas como por una profunda ambigüedad moral. En el análisis final, la historia de Rodrigo Duterte es una de transformación y contradicción, una narrativa que refleja la lucha temporal entre el deseo de un liderazgo decisivo y la demanda inquebrantable de rendición de cuentas en un mundo, donde los límites entre el orden y el caos están en constante cambio. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.